sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hay algo en la forma en la que Taehyun reacciona cuando otras personas se acercan demasiado a Jungkook que honestamente no se parece a nada que muestre con los otros miembros, y no me refiero a un enojo exagerado o a escenas evidentes de celos dramáticos, sino de esas pequeñas situaciones silenciosas que a veces podrían ser incómodas, siendo en miradas, gestos, cambios repentinos de humor y silencios muy expresivos. Lo que me llama la atención es que Taehyun no es una persona posesiva a simple vista, pero cuando se trata de Jungkook hay un patrón que siempre se repite. Y aunque todo lo que voy a compartir en este video es desde mi perspectiva, basado en observaciones y momentos que he notado a lo largo de los años, no busco imponer una verdad ni cambiar lo que cada quien quiere creer, puesto que cada persona es libre de interpretar las cosas como quiere, ya que al igual que Jungkook, con el tiempo sus sentimientos fueron madurando y adaptándose. Y aunque en la actualidad podremos ver ciertas cuestiones similares, siempre es bueno recordar que Taekook supo mejorar para volver a ellos mismos. Por lo que el día en el que Jungkook había llegado de entrenar y se sentó junto a Jimin en el sofá, Taehyun, que ya estaba ahí, lo miraba fijamente mientras le decía algo, como si quisiera llamar su atención desde el primer momento. Todo parecía normal hasta que Jimin, en un gesto juguetón, le dio un pequeño pellizco en el muslo a Jungkook, en una acción casual, sin mala intención, siendo algo que Jimin haría con cualquier otro miembro. Pero lo interesante fue la reacción de Taehyun. Apenas Jimin hizo ese gesto, su mirada bajó de inmediato hacia la pierna de Jungkook, como si no pudiera evitarlo. No dijo nada, pero su expresión cambió. Jungkook se dio cuenta de que Jimin estaba tocándole la pierna, y al levantar la vista, notó que Taehyun lo miraba de una forma muy distinta, pues ya no parecía relajado o feliz, y había perdido cualquier rastro de buen humor. Esa mirada no solo fue una reacción pasajera, hubo algo más profundo en ese intercambio visual, algo que no se puede fingir. Fue un cruce de miradas silencioso pero cargado de significado. Jungkook entendió en ese instante que algo había cambiado en el ambiente y que Taehyun no estaba cómodo, y no fue el único que lo notó. Hobi, que también estaba presente y lo vio todo a través de la cámara, se dio cuenta del cambio en Taehyun, observó cómo éste apretó los labios con molestia y desvió la mirada claramente incómodo. Fue entonces cuando Hobi, actuando en rapidez, se giró hacia Taehyun como para llamarle la atención con la mirada, y eso pareció despertar algo en Taehyun. Él miró hacia la cámara, luego a Hobi y finalmente bajó la cabeza, como si de pronto recordara dónde estaba y lo que no debía permitir que se notara. Lo más impactante de ese momento no fue solo la incomodidad evidente de Taehyun, sino todo lo que ocurrió sin palabras. Verlo reaccionar de esa forma, celoso, incómodo, molesto por un gesto inofensivo de Jimin hacia Jungkook, y luego observar cómo trató de contenerse al darse cuenta de que todo estaba siendo grabado, dice mucho más que cualquier declaración. Y cuando Jungkook lo miró justo después de lo ocurrido, no fue una mirada cualquiera, parecía que él también entendía perfectamente qué estaba sintiendo Taehyun en ese momento. Ese pequeño momento, casi imperceptible para muchos, fue un recordatorio de que hay emociones que no pueden esconderse fácilmente. Que Taehyun sintiera algo tan fuerte e inmediato al ver a Jungkook en contacto con otro, aunque fuera de forma inocente, muestra lo profundo de su vínculo, porque solo alguien que realmente siente algo por otra persona reacciona así, incluso cuando no debería. Eso es lo que hace que esos segundos frente a la cámara digan tanto, incluso sin necesidad de palabras. Lo mismo ocurrió durante un episodio de Run. Jungkook había invitado a un músico profesional para que le enseñara a tocar la batería, una de las pasiones que estaba explorando en ese momento. Nadie del grupo parecía saber que vendría un invitado, y fue Jimin quien, con curiosidad, mencionó que Jungkook estaba acompañado por alguien, lo que provocó sorpresa inmediata entre los demás miembros. Namjoon reaccionó con sorpresa y Jin incluso bromeó preguntando si no era él la persona que Jungkook había traído, como queriendo expresar en tono juguetón que solo alguien realmente especial podía estar ahí. En ese momento Taehyun reaccionó con una expresión notable, miró de inmediato hacia la pantalla tratando de entender quién era la persona que acompañaba a Jungkook, al descubrir que se trataba de uno de los bateristas más reconocidos de Corea del Sur y quien había trabajado anteriormente en producciones musicales de K-dramas. Los demás miembros comenzaron a identificarlo, comentando con admiración su presencia. Pero lo verdaderamente interesante fue cómo reaccionó Taehyun. Primero, su expresión fue de sorpresa genuina, casi como si no esperara que Jungkook compartiera ese momento con otra persona. Luego, mientras los demás le dejaban comentarios a Jungkook por el chat, diciendo en broma que se apurara porque los espectadores podrían aburrirse, Taehyun tomó una decisión muy distinta a la de los demás.
En lugar de un mensaje escrito, él envió una foto de sí mismo al grupo. No había ninguna razón lógica para hacerlo en ese contexto, y tampoco era un momento adecuado para eso, pero lo hizo de todos modos. Cuando Jungkook vio la foto de Taehyung entre los mensajes de chat, su expresión cambió de inmediato. Su rostro se suavizó, su sonrisa se volvió más genuina y cálida. Era como si esa simple imagen le hubiera recordado que Taehyung estaba ahí, viéndolo, pendiente de él, incluso en medio de una actividad que debía estar enfocada en su invitado. Mientras los demás miembros se burlaban en tono divertido, diciendo que debían sacar a Taehyung del chat por interrumpir, él no dejaba de insistir con su presencia silenciosa. Fue un gesto pequeño pero profundamente revelador. En lugar de decirlo con palabras, envió una imagen que lo decía todo. Esa acción, por más simple que parezca, fue una forma de buscar la atención de Jungkook, y lo más claro fue que lo hizo justo después de ver que estaba con otra persona. Este tipo de celos silenciosos, esos que no se declaran abiertamente pero se manifiestan en gestos sutiles, son difíciles de ignorar cuando se observan con atención. Y en este caso, todo indica que Taehyung no pudo evitar sentirse desplazado, aunque fuera por unos minutos. Su forma de manejarlo al enviar una foto para marcar su presencia fue una mezcla de ternura, inseguridad y cariño. El día en el que el staff les pidió que se comunicaran solo con la mirada para imaginar a qué lugar irían al pensar en ARMY y así poder ganar el juego, todos comenzaron a mirarse entre sí tratando de establecer ese tipo de conexión visual. En medio de eso, Namjoon menciona en broma que ya sabía a qué lugar debía ir, y Jimin, también en tono de juego, intentó tener una conexión profunda con Jungkook, tomando su cabeza y acercando su rostro como si intentara leerle la mente. Taehyung estaba justo al lado, pero al principio no se dio cuenta. Sin embargo, en un momento se giró y justo de reojo los vio muy cerca. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Jungkook, como si supiera que Taehyung lo iba a ver, se alejó rápidamente antes de que Taehyung terminara de girarse, y para disimular, Jungkook dijo que tenía en mente dos lugares posibles. Lo extraño de todo esto no solo fue la reacción de Taehyung en sí, sino que al verlo su expresión cambió por completo. Aunque intentó mantener el control, no pudo evitar sentirse incómodo o herido, pues cuando Namjoon explicó sobre los lugares a los que irían pensando en ARMY, Jungkook parecía que quería alejarse cada vez más, dando varios pasos hacia atrás, mientras Taehyung lo miraba fijamente hasta que finalmente bajó la mirada y perdió totalmente la sonrisa. Cuando Jimin le preguntó a Jungkook si se refería a Lot War y volvió a acercarse para tocarle el hombro y reír, la expresión de Taehyung seguía seria, con la mirada baja. Probablemente Jungkook notó su actitud y por eso dejó de participar tanto en el juego. Taehyung por su parte no volvió a tener la misma energía del inicio. Caminó hacia una esquina con una actitud claramente triste, mientras los demás seguían jugando. Jungkook lo miró alejarse y aunque no dijo nada, su expresión parecía indicar que se dio cuenta del cambio en Taehyung. Fue cuando Jimin se acercó a Taehyung antes de que se fuera y habló con él. Aunque su conversación no se escuchó en la grabación, parecía algo personal. Jungkook también los observó hablar y prefirió no acercarse, dándoles espacio para que resolvieran lo que Jimin había notado desde el principio. Por lo que la acción de Jimin al querer hablarlo y no dejarlo pasar demostró la fuerza de su amistad y el hecho de que Taehyung no lo pudo evitar. Lo curioso de todo esto es que Taehyung, cuando se trata de Jungkook, a veces simplemente no puede ocultar lo que siente, y parece querer devolverle eso que él mismo siente, ya que durante una sesión de fotos grupal con TXT, Jungkook de forma juguetona le dio unas palmadas a uno de los integrantes y luego le tomó los hombros para acercarse más. Al notar eso, Taehyung reaccionó de inmediato, se giró repentinamente hacia otro miembro del grupo, lo miró fijamente y provocó que el chico se pusiera nervioso. Jungkook lo notó y justo cuando estaba a punto de tomar los hombros de Taehyung para acomodarlo o interactuar con él, se detuvo por un momento, dándose cuenta de lo que Taehyung estaba haciendo con Jeonjun. Ese instante de duda en Jungkook mostró que no se esperaba esa reacción. Fue como si Taehyung, de manera inconsciente o no, le hubiera respondido con la misma intensidad, reflejando ese juego poco amistoso entre ellos. Pero lo que realmente me hace pensar que Taehyung simplemente no puede disimularlo, y que cada vez es más evidente en sus acciones, fue lo que ocurrió durante la ceremonia de los Asian Artist Awards. Aunque ya he mencionado este momento antes, sentí que debía incluirlo en esta pequeña recopilación, porque representa uno de los episodios más curiosos y llamativos de celos más extraños de Taehyung. Mientras todos los idols se estaban acomodando para tomarse una foto grupal, se captó una interacción interesante entre Jungkook y Yu-gi-Oh, miembro de GOT7 y amigo cercano de él, además de compañero en la famosa 97 Line. En un momento, Yu-gi-Oh tocó el hombro de Jungkook para llamar su atención. Jungkook reaccionó de inmediato, volteando rápidamente hacia él para saludarlo, y ambos parecieron darse la mano de forma breve. Taehyung, que también estaba presente en ese momento, notó lo que ocurría. Primero observó la interacción entre Jungkook y Yu-gi-Oh,
mirando cada uno de ellos de manera consecutiva. Después de eso, dirigió su mirada hacia el frente con el rostro completamente neutro, sin mostrar ninguna expresión evidente. Segundos después, Taehyun hizo un movimiento sutil, acercándose un poco más a donde estaba Jungkook de forma cuidadosa, como si no quisiera que su acción fuera muy evidente para los demás. Pero cuando Jungkook gira el rostro hacia Taehyun y parece mirarlo directamente, Taehyun parece notar esa mirada sobre él. Lo que Jungkook hizo después pareció detonar una reacción en Taehyun que explicaría la actitud algo extraña o contenida que había mostrado antes. Fue como si la atención de Jungkook activara una respuesta en él, haciendo más evidente que algo estaba sintiendo o pensando en ese momento. Ya que cuando Jungkook decide llamar a su amigo y hacerle espacio a su lado para poder hablar con él con más comodidad, Taehyun parece ser el único que no está del todo cómodo con la situación. Esto se nota principalmente en su lenguaje corporal. Primero mira a Jungkook de forma fija, luego se lame los labios de manera inconsciente y finalmente desvía la mirada hacia un lado con el rostro serio y algo distante, como si no tuviera intención de socializar con nadie en ese momento, sin darse cuenta de que otra persona también lo estaba observando en ese instante. Sin embargo, cuando Jungkook finalmente logra que Yu-gi-Oh se agache a su lado para poder hablar con él más de cerca, Taehyun lo nota de inmediato. En cuanto se da cuenta de la escena, no puede evitar observarlos. Su reacción se vuelve aún más clara cuando segundos después rueda los ojos con visible molestia, y su expresión facial cambia por completo, mostrando un gesto de incomodidad o desaprobación que deja ver que claramente no está del todo conforme con lo que está viendo. Y aunque algunos podrían pensar que la reacción de Taehyun no tenía relación directa con la conversación entre Jungkook y Yu-gi-Oh, lo cierto es que sus gestos al mirarlo parecen decir lo contrario. La forma en que rodó los ojos con evidente molestia, junto con esa mueca extraña que hizo con los labios, deja la impresión de que no se sentía cómodo con lo que estaba viendo. Es difícil no notar que algo en esa situación le provocó una reacción clara, lo que definitivamente hace pensar que había algo más ocurriendo ahí de lo que parecía a simple vista. Puesto que mientras Jungkook seguía sumergido en su conversación con Yu-gi-Oh, quien incluso le tocó el hombro mientras hablaban de manera animada, la actitud de Taehyun se volvió cada vez aún más seria. Su expresión parecía alejarse completamente de la energía amistosa que había mostrado al llegar al evento. Cuando todos posaron sonrientes para las fotos grupales y parecían estar disfrutando del momento, Taehyun fue el único que no intentó ocultar sus sentimientos. No hizo ni el mínimo esfuerzo por fingir felicidad, algo que si bien era algo que no hacía por lo general, era especialmente notorio en ese momento. Taehyun siempre se había caracterizado por ser transparente con lo que sentía, y esa falta de esfuerzo por encajar en el ambiente del evento lo dejó aún más claro. Taehyun estaba siendo su habitual yo energético, y su actitud destacó de manera clara al contrastar con el ambiente general del evento. Mientras todos estaban relajados y felices, él parecía distante, casi como si algo lo estuviera afectando. Esa diferencia de energía fue tan notable que no pasó desapercibida. Aunque no se puede llegar a una conclusión definitiva sobre qué causó su comportamiento, lo extraño es que todo comenzó justo cuando Jungkook se acercó a Yu-gi-Oh. Esta coincidencia en el tiempo hizo que muchos se preguntaran si había alguna relación entre su reacción y la interacción entre Jungkook y su amigo. A pesar de todo, los demás continuaron posando con bastante naturalidad, ajenos a lo que estaba pasando con Taehyun. Jungkook, inmerso en su conversación con Yu-gi-Oh, no parecía notar la lucha interna que Taehyun estaba atravesando. Las facciones de Taehyun seguían tan rígidas como al principio, sin mostrar ni una pizca de la alegría que normalmente se reflejaba en su rostro. Definitivamente su estado de ánimo había cambiado, y su comportamiento indicaba claramente que algo lo estaba afectando. Mientras todos disfrutaban del momento, él se mantenía distante, como si no pudiera compartir la misma energía, lo que hacía que su actitud fuera aún más evidente. Pero cuando Taehyun tuvo la oportunidad de un nuevo panorama para que todos se tomaran más fotos en grupo, finalmente logró sonreír y posar junto a los demás, como si intentara encajar en el momento. Sin embargo, esa sonrisa fue momentánea. Apenas unas instantáneas después, su expresión volvió a ser la misma de antes, y todo volvió a sentirse extraño, como si su actitud no coincidiera con la de los demás, pues Taehyun siempre ha sido muy expresivo y auténtico con lo que siente, a menudo de una manera que no puede parecer raro o poco convencional para algunos, y aunque a veces su comportamiento pueda parecer extraño, en realidad es solo una manifestación de lo profundo de sus sentimientos hacia Jungkook. Cada gesto, cada mirada o reacción parece ser un reflejo de lo mucho que lo quiere, y aunque no siempre sea fácil de entender, está claro que su amor por Jungkook es genuino y sincero.